llevado, pero los traiga también bien de regreso. Amén. Y seguimos orando por ellos y por todos los motivos de oración que tenemos en la iglesia. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta mañana. Decimos, como dice el pastor, bienvenido Cornerstone. Y bienvenidos a todos los que a través de los medios y las redes pueden escuchar la palabra de hoy del Señor. Hoy vamos a estar trabajando en el libro de Juan, capítulo 8, 31, 38. Y tenemos un póster por ahí que dice la verdadera libertad. Vamos a trabajar en base a conocer la verdadera libertad. Este fin de semana, esta nación celebró el Día de la Libertad. Casi todos los países tienen o celebran el día de su liberación. Cuba tiene su día de liberación y casi todos los países tienen su día. Pero realmente vivimos en países libres. ¿Cuántas cosas hay que nos hacen pensar que no somos libres? Hoy en la mañana, y no lo tenía proyectado en la enseñanza, en la predicación, el Señor me llevaba, hablando de libertad, me llevaba a la creación. A la creación. Lo primero que Dios hizo para el hombre fue crearle todo. Dios le entregó al hombre un mundo lleno de todo lo que podía necesitar y lo depositó allí. Un huerto, con todo de comer, con todo lo que podía serle útil. Y Dios puso al hombre en el huerto para que fuera ¿qué? Libre. Lo puso en el huerto libre. Dios no le puso límite, Dios le puso restricción de una sola cosa al hombre, por su propio bien, para que no perdiera lo que perdió. Después vio que al hombre le faltaba algo y en su infinita misericordia nos regaló a la mujer. Cuando Adán vio a aquella mujer dijo, wow, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Estaba cómo? Complacido. Estaba completo. O sea, Dios nos diseñó para ser verdaderamente libres. En el momento que el pecado entró a nuestras vidas, empezamos a ser cautivos y a medida que el hombre tomó gobierno por Dios, porque recuérdense que quien gobernaba la tierra era Dios, y a medida que el hombre tomó gobierno, empezó a surgir por primera vez la esclavitud. Y no estoy hablando de los negros de África, estoy hablando de toda la humanidad después que el hombre tomó el control políticamente de los gobiernos. O sea, el hombre ha sufrido después que pecó hasta los días de hoy de falta de libertad. Pero cuando Cristo vino, nos trajo una libertad que la Biblia dice que es la verdadera libertad. Dice la palabra que si el Hijo nos liberta, ¿seríamos qué? Verdaderamente libres. Vamos a leer lo que nos dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, 31 al 38. No vamos a tener mucho tiempo, pero como no tenemos traducción, adelantamos. Creo que es suficiente tiempo para que entendamos esta maravillosa verdad. ¿Sabe? Me gusta tener palabras remas cada vez que preparo un mensaje, que se queden grabadas en el corazón de las personas para que no olviden el mensaje. Y usted las va a ir, esta predicación, creo que por primera vez logro conectar con los hermanos que están en el audio y nos las van a estar poniendo para que usted no las olvide. Leemos el libro de Juan, esto está muy alto, Juan capítulo 8, 31, 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca
de vuestro Padre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué bendición esta palabra, Señor. Te ruego que penetre en nuestras vidas. Espíritu Santo, haz que ella more en nosotros y que podamos conocer la verdadera libertad y seguir siempre detrás de ella. En nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Decía, este fin de semana nuestra nación celebró el Día de la Independencia, como otros países la celebran, y recordamos con alegría la valentía de aquellos que lucharon para obtener libertad y establecer una nación donde las personas pudieran vivir con mayores derechos y más libertades y oportunidades. Si vemos la historia de este país, por lo cual estamos hablando, vemos que las primeras personas que llegaron a este país buscando libertad fueron religiosos. Fueron gente que estaban oprimidos en sus países religiosamente, tenían otro pensamiento religioso y decidieron viajar a otros lugares para establecer su propia creencia, su propia fe, pero luego vemos como estas mismas gente, no voy a hablar de denominaciones, crean una iglesia que se convierte en una iglesia poderosa y ha sido una de las iglesias más reacias a los cambios de la historia de la humanidad. Entonces, cuando el hombre toma el gobierno, hermano, lo normal es que intente mantener un nivel de seguridad a su gobierno, que lo único que implica, ¿verdad? Y voy a hablar de libertinaje ahorita, pero esto, el gobierno férreo a una medida, lo único que implica es un cambio de libertad a tiranía. Entonces el hombre no siente la libertad que debiera de sentir como cuando Dios lo creó a él. ¿Cuánto dice amén? La libertad es uno de los grandes derechos del ser humano. Sin embargo, existe una realidad que no podemos ignorar. Hay personas, o una persona puede ser libre políticamente, pero sigue siendo esclava del pecado. Una persona puede ser libre y vivir en una nación libre, pero sigue viviendo cautiva del pecado, o puede seguir viviendo, cautiva del pecado. Puede tener derechos civiles y estar encadenada a la culpa, pero también puede disfrutar de prosperidad y estar prisionero del temor. Todos los que estamos aquí tenemos gente a nuestro alrededor y podemos ver gente que tiene mucho dinero, que tienen buena posición y están cautivos del temor. Unos porque temen perder lo que tienen, otros porque temen enfermarse y no disfrutar y por ahí para allá pudiéramos juntar tantas cosas. O sea, las personas, vamos a poner de ejemplo este país, viajamos a este país buscando libertad económica, pero nos hacemos cautivos del sistema. Y tú le hablas a la gente, ¿por qué tú no vienes el viernes? No, porque es que yo tengo que trabajar el sábado, o porque yo te vino a trabajar. Entonces, tú ya, sin darte cuenta, estás cautivo de un sistema económico, de un sistema político. Entonces, ¿de dónde viene la verdadera libertad de nuestras vidas? La verdadera libertad de nuestras vidas viene de parte de Cristo. Dice la palabra que si el Hijo nos libertareis, seríamos verdaderamente libres. La palabra clave aquí es verdaderamente. Ahí no hay lugar a duda, ahí no hay lugar a confusión. Seremos verdaderamente libres. A veces creemos que somos libres, pero no somos verdaderamente libres. Somos cautivos, amados, de tantas cosas, sin darnos cuenta a veces, y lo vamos a ver más adelante. Hay un pensamiento por ahí que dice que la libertad nacional es valiosa, pero la libertad que Cristo ofrece es eterna. La libertad nacional es valiosa, pero la libertad que Cristo ofrece es eterna. Allá en nuestro amado país de Cuba, oramos. Nosotros oramos para que Cristo tome el control, hermano. Cualquier hombre, cualquier sistema político que se ejerza en un país es insuficiente para que el país se vea libre. ¿Cuántos oramos por Venezuela? Venezuela cambió la postura y hoy ¿qué estamos viendo en Venezuela? Y se va a seguir viendo. Porque, repito, mientras un hombre tenga el gobierno de una nación, la va a tener bajo su señorío. Y el señorío nuestro, el día que le dijimos a Cristo, ven a morar en nuestras vidas, es Cristo Jesús. No hay libertad, o sea, la verdadera libertad está
en Cristo Jesús. Repito el pensamiento. La libertad nacional es valiosa, pero la libertad que Cristo ofrece es eterna. ¿Cuál prefieres? La de Cristo, ¿verdad? La mañana cuando tú tengas que salir para el trabajo o algo así, tú piensas, no es que no vayas a trabajar, porque hay que trabajar. Ayer le hablaba a una persona y estábamos, Dios le dio una palabra muy bonita acerca de no estar preocupado. Y yo le decía, bueno, también la Biblia dice que el que no provee para su familia es como un incrédulo. ¿Cómo entendemos esto? Tú estás afanado por buscar la comida a la familia, pero la Biblia te dice que no estés afanado. Pero te dice a la vez que si tú no provees para tu familia eres peor que un incrédulo, porque la vida es balance. La vida es balance. Y si tú piensas en dinero, tu vida se llama dinero. Pero el dinero se va y vuelve. El dinero te quiebra la salud. El dinero te quiebra todo, porque la Biblia lo dice. El peor de los males, hermano, es el amor al dinero. Y hace falta. Dile que está a tu lado. ¿Y hace falta? Hace falta. Pero el primer lugar, hermano, lo tiene que tener el Señor. Su palabra dice que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y no es como la historia aquella que dice, cree en Dios y no corra, porque había creo un terremoto o algo de eso. Cree en Dios y no corra. No, cuando tú crees en Dios, todo está garantizado. Aún cuando pierdes tu vida, Dios te la responde, Dios te la renueva, Dios te la da. Aleluya. Así que confiemos, hermano, que la verdadera libertad viene de parte del Señor. La mayor esclavitud del hombre es el pecado. Juan 8:34 nos dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado promete libertad, pero siempre termina produciendo esclavitud. Eso, grábeselo. El pecado te promete libertad, pero siempre termina produciendo esclavitud. Aleluya. Todo aquel que hace pecado, Romanos 8:34, es esclavo del pecado. Cuando pensamos en esclavitud, siempre pensamos en cadenas, ¿verdad? En cárceles, en prisiones, pero Jesús habló de una esclavitud más profunda, que es la esclavitud espiritual. Déjeme decirle que de la cárcel, yo tengo un mensaje, prediqué hace muchos años, que decía, no solo los barrotes nos hacen cautivos. No solo los barrotes nos hacen cautivos. A veces vivimos una vida, hermano, una vida cautivos de cualquier cosa. Y no del dinero y no de cualquier cosa. Nos mantiene atados. Nosotros tuvimos, siempre la recuerdo, una vecina que tuvo un hijo que nació con la cabeza grande, encéfalo, no sé cómo le llaman eso. ¿Tú te acuerdas? Y esa mujer vivió, no sé, 30 años por ahí con ese niño. Ella perdió creo que hasta a su esposo, porque el esposo la abandonó por la condición del hijo. Ella pasó toda su vida prácticamente cautiva. Así. Tuvimos otra hermana en la iglesia que tenía 2 hijos y los 2 estaban presos. Y esa mujer pasó toda su vida cautiva, llevándole comida y habita a aquellos hijos presos. Entonces hay que abrir los ojos y buscar la verdadera libertad en Cristo. El día que tú no puedas hacer una cosa que sabes que necesitas hacer, tú tienes que entregarle ese día tu libertad a Cristo. Señor, tú sabes que tengo que trabajar todos los días porque si no, no me alcanza para la renta. Pero si un día tú tienes que no trabajar y que hacer cualquier cosa para lo que sea, tú tienes que ese día decirle, Señor, yo hoy no puedo trabajar, no puedo proveer para mi casa, pero mi libertad eres tú. Mi libertad financiera eres tú, mi libertad política eres tú, mi libertad económica eres tú, mi libertad de salud eres tú. Y se siente comprometido el Señor contigo y te trae la verdadera libertad. Aleluya. Usted puede decir amén de cuando en cuando si quiere. Cuando pensamos en esclavitud, amado, pensamos en cadena. Pero cuando hablamos de pecado espiritual, el pecado espiritual domina al ser humano. Yo no sé cuántos han podido experimentar esto. Yo lo he experimentado. Creo que fue la semana pasada, el pastor estuvo predicando sobre la zorra pequeña. ¿Ah? La va a ver. Porque las cosas, el pecado, ¿cómo empieza el pecado, hermano? Con una probadita. Con una probadita. Esa probadita es la que te hace penetrar. ¿Por qué? Porque el pecado
te ofrece cualquier cosa que la ves atractiva como Eva, y al final lo que produce es muerte. El pecado controla pensamientos, el pecado controla tus deseos. Yo no sé cuántos han sido adictos o al café o a cualquier cosa, a la bebida, lo que sea. Y aunque tú pelees lo que tú pelees, si no peleas en la libertad de Cristo, vas a parar a matar ese deseo que la carne tiene. Entonces, ¿dónde está la verdadera libertad? En Cristo, que es donde nosotros nos sentimos libres de toda condenación. La libertad, el pecado domina al ser humano y también controla nuestra conducta, muy importante. Si controla los deseos, si controla nuestras decisiones, entonces controla nuestra conducta. Y yo me recuerdo, mi hermano decía, llegaba a mi casa y él me decía, ay, mi hermano, yo no quiero ser así, pero es que no puedo. Llega un momento que ya yo empiezo a tomar y empiezo a tomar. Mi hermano fue a un quirófano y ya no tenía hígado. El médico me dijo, llévatelo, que es lo más que va a durar, son 2 meses o 3 cuando más. Y el Señor lo sanó. Y se pasó años testificando de lo que Dios hizo en su vida cuando yo lo llevé al médico porque estaba bien y en vez de morirse, y el médico lo revisó y me dijo, tu hermano tiene el hígado nuevo como si lo hubieran acabado de hacer. Nosotros llevamos una campaña y se oró por él cuando están las grabaciones de que mi hermano ya no tenía hígado. ¿Y qué pasó, hermano? Pasaron 6, 8 meses, 1 año, no recuerdo cuánto, y llegó el momento que volvió a caer en la tomadera. ¿Por qué? Porque cuando tú no te pegas verdaderamente al Señor 100% y te llevas por la tentación, ¿me entiendes? Tú vuelves a caer en el pecado. Él no era libre. Aunque se esforzaba, todavía no era libre. Por eso le digo que el pecado domina al ser humano y cuando domina los deseos, cuando domina las decisiones, te controla tu conducta. Muchos dicen, yo hago lo que quiero, sin embargo, continúan haciendo aquello lo que les destruye. Se siente libre, yo hago lo que quiero, no. Al final termina haciendo lo que les destruye. En los tiempos de hoy hay muchos ejemplos de esclavitud. Y uno de lo que estamos hablando son las adicciones. Hay gente adicta mire, cuando hablamos de adicciones, hablamos a veces de droga, alcohol, no sé, algunas así más o menos que son para las adicciones para la gente. Adicción es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Si mañana es el lunes, pero bueno, si el domingo que viene hay juego de fútbol y va a jugar Ronaldo y Messi y toda esa gente que juega, y usted dice, Señor, perdóname, pero este domingo yo voy a ver el fútbol. ¿Cómo se llama eso? Adicción. Idolatría. ¿Por qué? Porque le quita, y me perdonan los jugadores de fútbol. Yo fui jugador de fútbol, no soy fanático de estar viendo la televisión perdiendo mi tiempo en eso. Ese es mi criterio. Me perdonan. Pero mi primer lugar, intento que todos sean las cosas del Señor. Que trabajo para mi vida, trabajo para mi familia. O sea, el mundo de hoy, el mundo moderno, nos llena de adicciones. Pero también hay en demasía el pecado sexual. Hoy por hoy, ¿cuánta diferencia hay en el pecado sexual de hoy a la de hace unos años detrás? Y cada día se va modernizando más, con la inteligencia artificial y con todo. Pero nosotros tenemos que estar claros y firmes en Cristo para no caer en estos pecados. La ira. Entre más incómodo está el hombre, entre más molesto está, entre más necesitado está, la ira tiene más cabida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estás insatisfecho, porque estás molesto, porque estás con un deseo que no puedes cumplir. Y como no lo puedes cumplir, eso te produce ira. Y la ira nos produce resentimiento. Y el resentimiento, cuando es raíz de amargura, hermano, la Biblia dice que no solamente está en ti, sino que contamina a otros. Y le voy a decir algo, el pecado tiene algo, el pecado no sabe vivir solo. La gente que está en pecado busca aliados. Busca aliados. Sea del tipo de pecado que sea, busca aliados. Por eso es tan importante
de rodearse de gente de Dios. De gente que verdaderamente estén en Dios. Otro ejemplo de esclavitud moderna es el orgullo. ¿Cuántas cosas a veces no hacemos por orgullo? O hacemos por orgullo. No, yo voy porque me invitó y esto es una cosa de hombres, yo voy. Eso es un orgullo bobo. Porque si yo voy a ir a algo que me va a hacer daño, no voy. Digan lo que digan de mi persona. El materialismo, hermano. Vivimos en un país muy material y así nos enseñaron a nosotros los cubanos desde que nacimos, que este era un país materialista, nosotros éramos un país diferente y al final hoy nos damos cuenta que todo el mundo es materialista. Todo el mundo es materialista, solamente no es materialista y necesita lo material, pero usa la medida de Cristo, es el pueblo de Dios. Olvídese lo demás. El temor. Ese ejemplo de esclavitud moderna, que es el temor. Peleamos toda una vida para construir una casa y tememos perderla, porque si no se paga no sé qué cosa. Trabajamos toda la vida para tener una cuenta bancaria y estamos con el temor de perder el dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe de lo que sí debiéramos nosotros tener temor? Es de perder el regalo tan lindo que Dios nos ha dado de la salvación del alma, que a la vez perdonó nuestros pecados. El pecado promete libertad o promete placer, pero termina produciendo esclavitud. Eso es importante que sepamos. Siempre el pecado te promete, mira lo que pasó con Eva. No, que el Señor sabe que si verdaderamente tú comes de esa fruta vas a ser como Él. El pecado siempre te promete algo por encima de lo que tú has pensado lograr, pero cuando lo haces, ya perdiste. El Romanos 6:16 dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A quién obedecemos nosotros, hermano? ¿A la ley del mundo o a la ley de Dios? ¿Detrás de quién andamos mayormente? ¿De las cosas del mundo o de las cosas de Dios? A veces yo predico, y yo mismo me retrato en lo que estoy predicando y veo. Y yo me considero un hombre normal, ya con una edad un poco avanzada. Yo le doy gracias a Dios por mi vida. Mi vida ha sido una vida que Dios transformó mi vida. Y yo trato de caminar cada día en lo mejor de Dios. Y no dejo de darme cuenta que fallo, que me equivoco. Pero a la realidad de las realidades veo en mi vida retratada la vida de cualquiera. Por eso me gusta tanto hablar de David en mis predicaciones, porque David fue un hombre normal. Sí, fue rey, tuvo privilegios, pero fue un hombre normal a los ojos de Dios. Y aunque falló y reconoció, Dios lo levantó. ¿Y cómo lo reconocieron después a David? Como un hombre con un corazón, ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Entonces, no te dejes acusar. Eso es lo primero que te digo. No te dejes acusar. El diablo es especialista en acusarte. Él te propone y después te acusa. Después que tú haces lo que Él te ofrece, Él te acusa. La Biblia nos dice que somos esclavos de aquel que obedecemos. Cuando hay algo que vamos a hacer y sabemos que no está correcto, no lo haga. No lo haga. Sencillamente busca la manera, busca la opción, busca la fuerza, busca lo que tengas que buscar para no caer en las tentaciones que el diablo te va a poner. Hay una ilustración, dice que hay un hombre que decidió adoptar un pequeño tigre y lo tuvo con él años, mucho tiempo, y llegó el momento, como todo animal o como todo ser vivo, que creció. Y aquel tigre, pues un animal indomable, se volvió grande y entonces el hombre ya no podía controlar al tigre. Así mismo ocurre con el pecado. Lo que comienza como algo pequeño, por eso decía ahorita lo que predicó el pastor sobre la zorra pequeña, lo que comienza como algo pequeño, como algo que una sola vez se hace, luego termina siendo mal. Yo recuerdo, yo tenía tal vez 16 años, 17, teníamos uno de los grupos de rock más grandes de Holguín y yo me gustaba mucho la música y buscaba, trabajaba, ganaba dinero ya a esa edad y fue por primera vez a un ensayo nuestro, fue un muchacho con droga, que era marihuana, un cigarro de marihuana. Y cuando aquello hablar de marihuana en Cuba, eso era
Bueno, estoy hablándole de hace muchos años. No, eso no existía acá prácticamente. Y déjeme decirle que casi todos los del grupo fumaron marihuana. Y yo no quise. Y yo le dije, si yo eso no lo voy a seguir haciendo, ¿para qué lo voy a probar? Yo estaba convencido que eso iba a dañar mi vida. Y no lo hice. ¿Por qué? Porque una primera vez, hermano, puede ser el motivo para que tu vida se destruya para siempre. Entonces, hay que orar porque necesitamos nosotros reconocer cuando algo que llega por primera vez a nosotros, sea poquito, sea mucho, saber si es edificante o no es edificante. Fíjense que la Biblia dice que lo que no edifica, ni siquiera se habla entre ustedes o entre nosotros. Nada más que no edifique, dime tú si es algo que te va a conducir a una vida de pecado y de destrucción. Segundo punto, Cristo vino a libertar al cautivo. Ahí tenemos la clave, ¿verdad? Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonarle libertad a los cautivos. Esa es la clave de nuestra vida hoy. Cristo vino a libertar al cautivo. No hay otro que nos liberte como nos puede libertar Él. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús anduvo en una misión, libertar. Él no solamente vino a mejorar vidas, sino que Cristo vino para romper cadenas. Ese pensamiento creo que lo tenemos por ahí. Jesús no vino solamente a mejorar vidas, sino a romper cadenas. Ahora, ¿de qué nos libera Cristo? De la culpa. Si hay algo en la matemática del diablo, si hay algo en la matemática del diablo que causa efecto, es la culpa. Yo recuerdo una vez prediqué de esto en la iglesia sobre el famoso lapicero y yo le decía, alguien llega a mi oficina, yo tengo 30, 40 lapiceritos allí, siempre he cosechado lapiceros y los regalo y los comparto, pero me gusta tener lapicero, me gustaba, ya no tengo casi ni oficina, pero gloria a Dios por eso. Y yo decía, alguien llega allí y no tiene lapicero y ve un lapicero verde del pastor y dice, ese lapicero me gusta, lo coge y el diablo dice, llévatelo, si mira cómo el pastor tiene el lapicero ahí. Y está bien, me lo voy a llevar. Y cuando te vas con el lapicero, el diablo te dice, eres un ladrón. ¿Ya para qué tú vas a la iglesia? Si tú lo que eres un ladrón. Entonces, él es especialista en tentarte, él es especialista en llevarte, hermano, a la condición de pecado. Por eso el Señor dice que Él vino a romper las cadenas y Él mismo nos libera de la culpa. Él mismo nos libera de la condenación. Dice el libro romano que todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, y como el diablo es especialista en recordar nuestras faltas, cada vez que tú estás creciendo un poquito en el Señor, Él dice, ¿a qué tú vas a la iglesia? Y tú no tienes salvación. Tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú no tienes salvación si tú eres el diablo en carne. A mí me decían así. Que tú haces la iglesia si tú eres el diablo no va a la iglesia. Pero yo supe desde muy temprana edad que aunque yo hubiera sido lo que hice y hecho lo que hice, Dios me había traído salvación. Y Él nunca fue a través de mí, siempre fue a través de Él. Por eso ese pensamiento es tan importante. Jesús no vino solamente a mejorar mi vida, que la mejoró, pero también vino a romper cadenas. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Es importante los coritos viejos eso. Esos coritos viejos hablan. ¿De qué nos libera Cristo? Repito, de la culpa, de la condenación y del dominio del pecado. El pecado reina en este mundo. Pero una vez que tú estás en Cristo, dice la palabra, que eres ¿qué? Nueva criatura. Ahorita pues, mejor pasamos por ahí. Hay una ilustración bíblica importante que todos conocemos, es la del endemoniado gadareno. ¿Sí o no? Ese hombre que estaba endemoniado, yo no sé cuántos han visto algún video en alusión a esto, estaba feo el endemoniado, ¿verdad? Y nadie podía ayudarlo, nadie podía sujetarlo, pero cuando Jesús llegó,
todo cambió. Cuando Jesús llega, todo cambia, hermano. Cuando Jesús llega, todo cambia. Marcos 5:15 dice, del endemoniado gadareno, ¿qué dice? Le vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso solo lo hace Cristo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y hazte cuenta que estás mirándote delante de un espejo. Yo lo veo aquí y yo me veo, mira, me veo con traje, predicando la palabra del Señor. Cuando a esta hora yo fuera un condenado, hace rato a no estar sobre esta tierra y haber muerto de enfermedades, de vicio y de todas las cosas malas que un hombre puede llenarse cuando no anda en Cristo. Mírate en el espejo y di, mira, Dios cambió mi vida. Dios transformó mi vida. Dios ha hecho de mí lo que dijo, una nueva criatura. Y dice Marcos 5:15, repito, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Así pasó de ser lo peor, el endemoniado gadareno, a ser lo mejor. Amén. ¿Qué clase de bendición, amado? Cristo no nos libera para volver al pecado. Nos libera para vivir la vida abundante para la cual fuimos creados. Fuimos creados ¿para qué? Le decía al principio, para vivir una vida abundante, una vida llena de Él, una vida llena de los beneficios de Dios y sobre todas las cosas, una vida llena de libertades. Lo que pasa es que el pecado convierte la libertad en un pensamiento diferente que se llama libertinaje. Y de eso se trata la tercera frase, la tercera verdad. La libertad no es libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Como dice el dicho, una cosa piensa el borracho y otra cosa piensa el bodeguero. ¿El borracho en qué piensa? En tomarse la bebida. ¿En qué piensa el bodeguero? En venderle la bebida y sacarle la plata al borracho. Entonces, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Y uno de los problemas de nuestras generaciones hoy es que se confunde la libertad con el libertinaje. Hay un pensamiento que dice, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en tener el poder de hacer lo correcto. Repito, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El día que nos dé el deseo de hacer algo y no lo podamos hacer y sea malo, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque si ese día tú te quieres ir a beber o ese día tú te quieres ir a cometer un pecado de cualquier índole o una falta con un hermano de cual índole y no puedes hacerlo, no es falta de libertad, es retención de Dios para que no caigas en lo que te daña. Andas con tu niño y hay un hoyo enfrente y agarras al muchacho rápidamente por aquí porque te das cuenta que va a caer un hoyo y lo alas. Y el muchacho empieza a gritar, papá, me pegaste. Digo, no, evité que te cayeras en el hoyo. A veces Dios tiene que regañarnos, a veces Dios tiene que corregirnos y a veces Dios tiene que alarnos duro. Alarnos duro. Que se nos vaya el carro solo para atrás y nos choque. No pase por el pie, haga lo que quiera. Pero Dios a veces tiene que regañarnos duro. Y a veces los regaños de Dios no son suaves. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Sí o no? Y no eso no tiene duda. Nada más que haber dado a su Hijo unigénito por nosotros, eso es un símbolo de amor. Pero también la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor no es el Dios del castigo. Es el Dios que interviene en tu vida de la manera que tenga que intervenir para que tú sigas siendo un hijo de Dios. De la manera que tenga que intervenir. Y es la manera que a veces no entendemos. A veces no entendemos que Dios no tiene que romper un brazo o permitir que nos rompamos un brazo para que demos cuenta que ese brazo iba a ser ocasión de caer. Y la Biblia lo dice que es mejor perder un ojo y entrar tuerto estoy parafraseando, y entrar tuerto al reino de los cielos que estar con los dos ojos y no llegar.
O sea que ese fuego consumidor no quiere decir que Dios es un tirano, quiere decir que Dios va a usar la manera que tenga que usar para que tú sigas siendo verdaderamente libre. Aleluya, te adoramos, Dios. Gálatas 5:13 que dice que no usemos la libertad como ocasión para caer o ocasión para la carne. La libertad no es para hacer lo que nos da el deseo, es para servirle a Dios. La libertad cristiana no elimina la responsabilidad, esto es importante. La libertad cristiana es tener el poder para hacer lo correcto. Un pez es libre en el agua y si alguien lo saca del agua, ¿qué pasa? Lo saca del agua y dice, vaya, ahora eres libre, sal por ahí a vivir. No, en realidad está muriendo. ¿Por qué? Porque el pez fue diseñado para vivir dentro de ciertos límites. Del mismo modo, Dios estableció principios para nuestra protección. Cuando abandonamos esos principios, no encontramos libertad, encontramos destrucción. Me quiero detener un segundo aquí en esto. Hermano, todo el mundo quiere las cosas buenas de Dios, pero muchas personas no aceptan los límites que Dios impone. Y si hay algo sé, es que la libertad de Dios, los beneficios de Dios, las cosas buenas de Dios son para sus hijos que saben vivir a la manera que Él nos ha orientado y en los límites que Él nos ha puesto. Tenemos una preocupación con Mateo. Mateo es del carisma mío, de algunos en mi familia, que es atrevido. Usted sabe lo que es ser atrevido, ¿verdad? Hay personas que son temerosas, pero hay otras que son atrevidos. Y un niño de 4 años no conoce el peligro. Entonces él lo mismo se tira corriendo de espalda, de cabeza, como quiera una piscina, porque cuando ve una piscina, él no entiende. Él no entiende, él se tira de cabeza, da vueltas de espalda, no sabe nadar. No sabe nadar. Entonces nosotros le ponemos límites. ¿Cuál es el límite que le ponemos? A la piscina no puedes entrar si no te ponen los flotadores. O cosas así. Entonces, él no quiere, que quiere sentirse libre nadando sin flotadores. ¿Me entiende o no me entiende? Pero ahí entra la pastora y le dice, si no hay flotadores, no hay piscina. Y él tiene que escoger, o uno o el otro. Entonces, ahí dice, bueno, está bien, me pongo el flotador. Porque él sabe que cuando a Milagro le dice, no hay piscina, no hay piscina. A lo mejor a mí me convence o al padre lo convence, pero a Milagro no lo convence. ¿Por qué? Porque ella está convencida de que si le deja cruzar ese límite, el niño puede tener un accidente. Y así pasa en todas las cosas de nuestras vidas. Pero en la vida cristiana, Dios estableció límites que si salimos de ese límite, estamos dando ocasión de caer en un pecado, en una falta, en un error que luego nos puede costar muy, muy caro. Aleluya. Libertad sin verdad produce engaño. Libertad sin responsabilidad produce caos. Libertad sin Dios produce esclavitud. La libertad cristiana no es ausencia de autoridad, es vivir bajo el gobierno perfecto de Cristo. Y el punto 4, ya con esto estamos terminando, dice, la libertad en Cristo produce una vida nueva. Qué lindo, ¿verdad? La libertad en Cristo produce una vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. El pensamiento de este nos dice, cuando Cristo nos libera, no solo cambia nuestro destino, transforma nuestra manera de vivir. Cristo nos libera, no solo cambia nuestro destino, sino que transforma también nuestra manera de vivir. 2 Corintios 5:17. Dice que Él nos cambia, Cristo nos libera, nos cambia, nos transforma los pensamientos, nos cambia, nos transforma las prioridades. Cuando estamos sin Cristo, nuestras prioridades son una. Cuando estamos en Cristo, nuestras prioridades son otras. No podemos estar en Cristo y seguir con las prioridades que teníamos en el mundo. Repito. No podemos estar en Cristo y seguir con las prioridades que teníamos en el mundo. Cuando estamos en Cristo, las prioridades cambian. ¿Cuál es mi mayor prioridad cuando estoy en Cristo?
es agradarle a Él, es estar en Él, es seguirlo a Él, es obedecerle a Él. Cuando usted le dice a alguien, yo soy cristiano, ese alguien le dice, ¿tú eres cristiano? Como tenemos una payasa allá, hermana de la iglesia, y dice, yo le digo a alguien que soy cristiana y dice, ¿cristiano tú? ¿Cristiano tú como tú vives? No, hermano. Vivir como cristiano es importante. Y vivir como cristiano es cambiar los pensamientos, es cambiar las prioridades, es cambiar los hábitos. Antes, mi primer hábito al levantarme, el primero al levantarme, con los ojos cerrados, era tirar la mano y agarrar un cigarro y fumármelo. Me fumaba 2, 3 cajas de cigarro diarias. Hoy mi prioridad es, cuando abro mis ojos, es tirarme y decirle gracias, Señor, por el nuevo día que tú me regalas. Los hábitos míos cambiaron. Y los hábitos de todos tienen que ir cambiando a la manera que entramos en Cristo. Cuando Cristo te libera, cambia la familia. Tu familia es mejor. Y aunque no va a ser nunca perfecta, porque una familia se compone de personas diferentes. El mayor regalo de Dios que nos ha dado a nosotros, mayormente a los mayores, es tener el sentido de la comprensión. Y aunque no entendemos, mayormente los jóvenes, comprendemos que tienen una necesidad y que nosotros tenemos que apoyarlo. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y viceversa, debiera de ser. Que los jóvenes vean que los mayores pensamos de una manera, pero que ya no podemos comportarnos de la manera que ellos se comportan. Uno entiende al otro y el otro entiende al otro. Como hacemos en el matrimonio. La esposa entiende al esposo, el esposo entiende a la esposa. Así para poder caminar juntos, porque iguales no vamos a ser nunca. Por lo tanto, cambia la familia y por consiguiente, al cambiar los pensamientos, al cambiar las prioridades, al cambiar la familia, al cambiar los hábitos, cambia nuestro destino eterno. Se redirige el barco de un lugar que íbamos al lugar que vamos. ¿A dónde vamos, hermano? En busca de la corona, en busca del regalo del Señor, en busca de ese precioso regalo que Dios ha prometido para todos los que le buscan y le buscan de veras. Aleluya. La libertad en Cristo no es simplemente escapar de algo, es entrar en una nueva vida. Y hay un ejemplo que no podemos de dejar acá. Es el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo quería una nueva vida, ¿sí o no? Y le dijo al padre, dame lo que es mío, que me voy echando. Me cansé de estar aquí entre puercos y ovejas y sembradíos y obligaciones y no hagas esto y no hagas lo otro. No. Dame mi parte de la herencia que me voy. Y agarró su herencia y se fue. Y se fue para un bar, se fue para una cantina, se fue para un restaurante, se quedó creo que 2 o 3 días en el hotel de Trump, algo así. Y decía, esto sí es libertad, esto sí es vida, esto sí es vida. Hasta que se le acabó la plata. Cuando se le acabó la plata, le decía a los cerditos, présteme una cascarita. ¿Sí o no? Ni comida que comían los cerdos, él tenía. Fue cuando reconoció y dijo, mi verdadera libertad está en Cristo. Mi verdadera libertad estaba en casa de mi padre, que aunque tenía retenciones, aunque tenía limitaciones, aunque tenía que trabajar, allí yo tenía lo que necesitaba para vivir libre. Hoy entiendo que la verdadera libertad no está en lo que yo busqué, sino en lo que yo tenía. Pero algo muy inteligente que hizo el muchacho, se arrepintió. Se arrepintió. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y comenzamos de nuevo, el Señor nos limpia de todo pecado. El Señor nos perdona, nos quita todo lo que molesta en nuestras vidas y nos da una vida nueva. Y eso fue lo que él hizo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Regresó a su padre. Le pidió perdón. Padre, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Y qué hizo el padre? Le puso el anillo, le hizo una fiesta. ¡Aleluya! Porque eso es lo que está esperando el Señor. Que tú vengas un día a sus pies, te arrodilles, clames a Él, le pidas perdón y comiences una nueva vida, que es la vida que Dios nos ha prometido a todos.
esa vida abundante de la cual la palabra nos habla. Aleluya. La mayor libertad que un hombre puede tener está en ser hijo de Dios. Esa es la mayor libertad. Dios no solo nos libera de la esclavitud, sino que también nos adoptó como hijos. Nos adoptó como hijos. Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios no solo nos libera, aleluya, de la esclavitud, nos adopta como hijos. ¿Eres adoptado como hijo de Dios? Amén. Dígame, porque yo soy adoptado, hijo del Señor. Aleluya. Cristo no solamente nos libera de algo, hermano. Cristo nos libera para algo. Aleluya. A veces decimos, bueno, ¿para qué yo estoy en la tierra? Hay un libro de John Maxwell que habla de vida con propósito. Dice, ¿para qué yo estoy en la tierra? Estamos en la tierra para algo. No solamente nos libera de algo, nos libera para algo, nos hace hijos de Dios, nos da acceso al Padre, nos da una herencia eterna. Una nación puede otorgar ciudadanía, pero solo Cristo puede otorgar salvación. Este pensamiento lo quiero repetir para los que estamos buscando la ciudadanía, que no es malo. Que no es malo. Una nación puede otorgar ciudadanía, pero solamente Cristo puede otorgar salvación. Amado, es una gran bendición haber compartido con ustedes y quiero compartir solamente diciéndole esto, y es que damos gracias a Dios por las libertades que disfrutamos en esta nación. Oramos por nuestros gobernantes, honramos a quienes sacrificaron sus vidas para preservar esas libertades, pero hoy recordamos una verdad aún más grande. Aleluya. La libertad política puede cambiar una nación. La libertad económica puede cambiar una condición. La libertad social puede cambiar una oportunidad, pero solamente Jesucristo puede cambiar el corazón. Aleluya. Ese pensamiento que tenemos y dice que una nación puede otorgar derecho, pero solamente Cristo puede otorgar verdadera libertad. Jesús sigue diciendo hoy, amados hermanos, como dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, tendremos una verdadera libertad. Quisiera que nos pusiéramos de pie para hacer una oración, aleluya. Usted puede levantar sus manos, cerrar sus ojos, o como usted quiera, pero yo voy a hacer una oración, no para que Dios te haga libre, porque a lo mejor ya Dios te hizo libre, sino para que reconozca que hay facetas de la libertad que todavía nosotros necesitamos experimentar, sea económica, sea social, sea política o sea espiritual. Padre, gracias te doy por este mensaje. Tú sabes que el Espíritu Santo ha estado moviéndose en esta mañana. Te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a entender lo que todavía nos falta para poder decir que somos verdaderamente libres, aunque la verdadera libertad solo la tenemos cuando tú ocupas el 100% de nuestras vidas. Bendecimos a esta congregación de Cornerstone, bendecimos a sus pastores, Señor, cada uno de los que aquí visitan, aquellos que nos ven por las redes, sean bendecidos a través de esta oración y a través del compromiso que Dios nos está llamando hoy a establecer contigo para ser, como dice tu palabra, verdaderamente libres en ti. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque si tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, denle un aplauso de despedida al Señor ahí.